Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la interpretación física de la derivada. Nos centraremos en su significado físico, analizando la razón de cambio entre magnitudes. Este material complementa un video previamente publicado en el canal sobre la interpretación geométrica de la derivada. Un contenido bien recibido que te recomiendo si deseas detallar y profundizar en el tema. La interpretación física de la derivada está estrechamente relacionada con su interpretación geométrica. Recordemos que en el análisis del comportamiento gráfico de una función f de x en el plano cartesiano, podemos considerar dos puntos P y Q, pertenecientes a su gráfica, cuyas coordenadas corresponden a los valores obtenidos al evaluar la función en dichos puntos. La variación en sus coordenadas define una recta secante a la curva, cuya pendiente se obtiene mediante la ecuación punto pendiente de la recta. Al calcular el cociente de diferencia entre las coordenadas correspondientes de estos puntos, obtenemos la expresión que representa la pendiente de la recta secante a la curva, en términos geométricos. Consideremos una gráfica hipotética donde S de t represente la posición de una partícula en función del tiempo, describiendo un movimiento unidimensional. En este caso, S de t indica la posición a lo largo de un solo eje, mientras que el tiempo actúa como variable independiente. Cabe destacar que en algunos contextos, la notación S también se utiliza para representar la distancia recorrida. Sin embargo, en este modelo emplearemos S de t para referirnos a la posición de la partícula. De manera análoga, podemos definir dos instantes de tiempo y analizar la variación de la posición de la partícula dentro de un marco de referencia. Esta representación nos permite observar cómo el concepto de una función establece una relación entre variables como el tiempo y la posición de una partícula, proporcionando un modelo que permita describir aproximadamente su movimiento. Trabajar con dos instantes de tiempo y sus respectivas posiciones nos permite definir la recta secante a la curva en esos dos puntos dentro del comportamiento gráfico. De manera similar, al describir geométricamente la pendiente de la recta secante a la curva, podemos expresar dicha pendiente en función de las variables físicas involucradas, estableciendo así una relación matemática entre ellas. Esta representación se traduce en la velocidad promedio de una partícula en dos instantes de tiempo t. Recordemos que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Esta notación define el desplazamiento de la partícula en un marco de referencia dividido entre el intervalo de tiempo o incremento delta t. Hablamos de un cociente incremental. La pendiente de la recta secante representa la razón de cambio promedio en un intervalo. Es importante señalar que las unidades de medida o físicas, en este caso para la velocidad, se puede expresar como metros por segundo, ya que dependen del desplazamiento del cuerpo y el intervalo de tiempo transcurrido por dicho desplazamiento. Sin embargo, estas unidades pueden variar o ser convertidas según el contexto y las necesidades del estudio físico. Por ejemplo, en algunos casos, la velocidad puede expresarse en kilómetros por hora.
Esto dependerá del sistema de unidades utilizado y de la escala del fenómeno analizado. Para definir la razón de cambio instantáneo, que expresa la razón de cambio de la magnitud en un instante específico, es necesario hacer que el incremento en el tiempo tienda a cero. Esto significa que la velocidad instantánea en un punto es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a cero. Este procedimiento nos permite analizar el comportamiento del desplazamiento de la partícula en ese límite, cuando delta t se aproxima infinitesimalmente a cero. Aunque este incremento infinitesimal es una cantidad extremadamente pequeña, pero distinta de cero, su impacto es significativo, ya que nos conduce a la definición formal de la derivada, el cual representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Por ende, la velocidad instantánea es igual al valor límite de la proporción conforme delta t tiende a cero. El límite nos permite estudiar la tendencia del desplazamiento a medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, aspectos que fundamentan el cálculo diferencial y la cinemática. Denotemos a la velocidad instantánea en función del tiempo. Matemáticamente se expresa como la derivada de la posición respecto al tiempo. Esta notación de la derivada a una función que describe el comportamiento o posición de una partícula en un movimiento unidimensional es la herramienta que nos permite evaluar, en este caso, la velocidad instantánea de una partícula en un punto o instante específico de tiempo. En términos físicos, la derivada se interpreta como la razón de cambio en función de las variables involucradas. El tiempo, el cual representa la variable independiente, establece la razón de cambio de la variable dependiente, así como la derivada de la posición con respecto al tiempo representa la velocidad instantánea como magnitud física. Siguiendo este mismo orden de ideas, para ejemplificar los conceptos ya abordados, consideremos una gráfica posición-tiempo que describa el movimiento unidimensional de una partícula en una línea recta X, en distintos instantes de tiempo. E implementemos la gráfica correspondiente de la velocidad en función del tiempo. Esta gráfica velocidad-tiempo de la partícula se obtiene al medir la pendiente de la gráfica posición-tiempo en cada instante. La derivada o pendiente en una gráfica posición-tiempo representa la velocidad instantánea de una partícula en cada instante de tiempo. Dicha gráfica describe la variación posicional de la partícula de manera aproximada. Recordemos que la rapidez se refiere a la distancia recorrida, mientras que la velocidad se basa en el desplazamiento. La rapidez es una magnitud escalar, ya que no considera la dirección del movimiento, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial determinada por la dirección y el sentido del movimiento, dentro de un sistema de referencia. En la fase inicial, partiendo del reposo en un marco de referencia definido, observamos que la pendiente positiva de la recta tangente a la curva en el instante A indica una velocidad instantánea creciente desde el inicio del movimiento. Entre los instantes A y B, la velocidad se mantiene constante, lo que se refleja en la gráfica posición-tiempo como un tramo de pendiente constante, representado por una línea recta.
En la fase de desaceleración, a partir del instante B, la gráfica vuelve a mostrar una tendencia curva. En el instante C, la pendiente de la recta tangente sigue siendo positiva, pero a medida que transcurre el tiempo, la velocidad disminuye gradualmente hasta el instante D, donde la pendiente es cero. Vectorialmente hablando, esto indica que la aceleración actúa como un vector en dirección y sentido opuesto a la velocidad, reduciendo su magnitud hasta cero. En la fase de retroceso se puede observar una inversión del sentido del movimiento. La partícula comienza a desplazarse en sentido opuesto, según el sistema de referencia establecido. Como consecuencia, la pendiente de la recta tangente en el punto E es negativa, lo que indica una velocidad instantánea negativa. Esto significa que la aceleración sigue actuando en la misma dirección y sentido que antes, pero ahora hace que la partícula aumente su velocidad en sentido contrario. El cambio de signo en la velocidad es lo que hace que el movimiento ahora ocurra en sentido opuesto. Finalmente, la velocidad disminuye en magnitud hasta que la partícula vuelve al reposo en el instante F, donde la pendiente nuevamente se anula. Lo esencial acá es demostrar gráficamente cómo influye la derivada como razón de cambio instantáneo entre dos variables físicas. Este caso analizado es solo uno de los muchos que pueden ser estudiados en función de una razón de cambio existente. De manera análoga, un ejemplo claro de esto es la aceleración instantánea, que representa la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio de la velocidad en un instante específico. Recordemos que la primera derivada de la función de posición con respecto al tiempo nos da la velocidad instantánea. Siguiendo este mismo razonamiento, la derivada de la velocidad respecto al tiempo nos da la aceleración instantánea, que representa la tasa de cambio de la velocidad en cada instante. Por lo tanto, la segunda derivada de la expresión que define la posición representará la aceleración instantánea dentro del marco de referencia establecido. Antes de continuar, quiero invitarte a apoyarme con un like si este contenido ha sido útil. Tu respaldo me ayuda a saber que voy por buen camino. Si decides suscribirte, estarás contribuyendo a que pueda seguir creando más material educativo para nuestra comunidad. Elaborar este contenido requiere tiempo y dedicación, y tu apoyo es una forma de valorar ese esfuerzo. Muchas gracias por tu apoyo y por formar parte de este proyecto. Como complemento, es importante recalcar que este mismo enfoque de la derivada se puede aplicar sobre áreas y volúmenes. Cuando una superficie o volumen varía con el tiempo, sus derivadas expresan sus respectivas razones de cambio. Sin embargo, estos conceptos junto con la modelación matemática pueden ser una herramienta fundamental, ya que pueden permitir determinar el área máxima de una figura geométrica, sujeta a ciertas restricciones o condiciones. Por ejemplo, definir las dimensiones de un rectángulo de área máxima inscrito en un semicírculo. Aplicando criterios como la primera derivada y la identificación de los números críticos de una función, podemos definir los valores o imágenes de las variables en juego, que representan los máximos o mínimos absolutos, lo que se traduce en la maximización del área buscada.
De manera similar, es posible determinar los costos mínimos de producción para fabricar latas en forma de cilindro circular recto sin tapa. Los costos del material pueden modelarse matemáticamente a partir de las áreas asociadas al volumen de la figura, donde el uso de la derivada permite optimizar y conocer las dimensiones demandadas, maximizando la eficiencia y minimizando el costo de fabricación del material. Espero que este material haya sido de gran ayuda. Gracias por tu tiempo, te envío un fuerte abrazo.